voy a hablaros de cómo registrar gratis un ensayo clínico, lo cual es una frase que ya de entrada es imposible prácticamente de conseguir, pero en algunos casos puede que se consiga. Vamos a empezar. Bueno, Breaking Bad en la web Film Affinity está catalogada como la segunda mejor serie de la historia. La primera es The Wire, no sé si la habéis visto, The Wire, el cable, y esta es la segunda, y la estoy viendo ahora. El otro día estaba viendo el capítulo 2 de la temporada 1, o sea, estaba empezando a verla, y en el minuto 10 de ese capítulo, el protagonista habla de la talidomida, ¿vale? Casi 50 años después de lo que pasó, que todos conocéis, y que para mí creo que es el hito más importante que ha habido en la historia de la ginecología, yo creo. Quizás otro comparable es el uso del fórceps, que dicen que es el aparato quirúrgico que más vidas ha salvado en la historia, pero esto es un hecho muy relevante. Ya sabéis que el uso de este fármaco en mujeres embarazadas empezó en Alemania, es un fármaco inmunomodulador del que no se sabe muy bien cómo funciona y que se usó entre el año 57 y el año 63 y hay decenas de miles de niños que nacieron afectados por los efectos teratogénicos que tenía la talidomida. Lo sabéis todos. Y bueno, lo traigo aquí para que veáis que la investigación científica pues también hay que ponerla en perspectiva. Tenemos todos estos aparatajes, pero la ética tiene que estar detrás. Justo se dejó de comercializar, porque se sigue comercializando y usando en pacientes oncológicos y creo que en lepra. En lepra también se usa. En el año 64, un año después de todo esto, y supongo que el desastre de la talidomida tendría que ver, la Asociación Médica Mundial hizo esta declaración que la veréis en todos los artículos científicos que escribimos. Es decir, los pacientes que han sido reclutados en este estudio han seguido los principios según los criterios de la Declaración de Helsinki del 64, donde sobre todo habla de que hay que respetar al paciente, que hay que tener una serie de criterios éticos a la hora de atenderle, que los pacientes que no pueden dar su consentimiento no pueden hacerlo, o hay que tener una delicadeza y un cuidado especialmente en ese tipo de grupo de pacientes, las mujeres embarazadas, etc. Y además, que en el año 64, cada ensayo que hagas tiene que estar registrado en una base pública. Y entonces no estaba Internet. A pesar de esa declaración, se siguieron haciendo experimentos. En este experimento, unas personas blancas le están sacando sangre a una persona negra, ¿vale? Y le van a hacer la prueba de la sífilis, pero no se lo dicen. No le han dicho que le van a hacer la prueba de la sífilis, le han dicho que le van a hacer pruebas para que esté más sano. No solo eso, sino que si es positivo, no se lo van a decir y lo van a seguir durante años para ver ¿qué efectos tiene la sífilis en las personas? El estudio se empezó en el año 32 y se acabó en el 72. Y en los años 40 apareció una persona a la que admiro mucho, que es el Dr. Fleming, que inventó la penicilina, que para mí lo más importante de Fleming es que la descubrió, pero hay que tener valor para no patentarla, que también es lo que hizo. Es decir, Fleming descubre algo y no lo patenta. Y para mí eso es lo que lo eleva a los más altares de la historia de la medicina. Y estos señores blancos saben que hay penicilina, que es el tratamiento de elección para la sífilis, pero no se lo dan. Con lo cual, tendríais que ver las fotos que vienen después de esta gente, cómo la iban estudiando y cómo estas personas iban pues pudriéndose con la sífilis, ¿no? Es el creo que se dice Tuskegee Study de la sífilis, y es probablemente pues, una de las vergüenzas más grandes que ha cometido la medicina a la ética de la práctica profesional. Bueno, esto nos lleva a que hacer un ensayo clínico, probar un medicamento en una serie de personas, pues cuando veis el título de mi charla, donde te vas directamente a cómo registrar algo porque quiero publicar, yo lo que quiero es, antes de publicar algo, pensad que hay que cumplir una serie de requisitos y que, sobre todo, requisitos legales. En cuanto a la publicación y al desarrollo de ensayos clínicos, pues nosotros tenemos una legislación que lo regula. En España, el organismo competente en materia
de ensayos clínicos y de cómo los medicamentos se dan a las personas. Fijaos lo que hemos dicho, es decir, cuidado porque los medicamentos pueden tener efectos sobre las personas, no vamos a llegar a esos desastres, pero en algún momento podemos tener problemas. Acordaos que hace un año un señor en un estudio fase 1 en Francia cascó en el estudio VIAS, ¿se llama? Vial. ¿No os acordáis que en Francia murió una persona cuando se estaba empezando a probar un fármaco en sujetos sanos y hay un muerto? Hace un año. La Agencia Española del Medicamento, fijaos el nombre, ¿no? Es Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Esto no está así, no es ese nombre al azar, sino, fijaos que hay dos partes, que es los productos sanitarios, que no es lo mismo un producto sanitario que una medicina. Producto sanitario es un catéter de transferencia o una pluma de administración. Legalmente tiene una categoría totalmente distinta y para pedir una autorización para hacer un ensayo clínico, que es el que estamos poniendo de ejemplo todo el rato, habría que, legalmente, no necesitaríamos tantos requisitos. Simplemente, bueno, los medicamentos en la segunda parte, con un comité ético que nos avale ese estudio probablemente sea suficiente. No habría que hacer probablemente mucho más. Vamos a la segunda parte, que es el ensayo clínico con un medicamento. El año pasado, fijaos que esto es del diciembre del año pasado, se publicó este es un Real Decreto, que básicamente lo que hace es extrapolar a la legislación española un reglamento del año 2004 de la Comunidad Europea, donde regula cómo se hacen los ensayos clínicos, ¿no? Esto es de hace nada, de hace un año. Y esto es fiesta, esto es alegría, y ese boletín, ese documento, nos tiene que poner muy contentos porque introduce algo que es muy importante para que todos nosotros, porque yo lo que quiero hoy es que con todo lo que ya hemos aprendido y con este empuje que os voy a dar, empecemos a hacer ensayos clínicos como si no hubiera un mañana, ¿no? Este Real Decreto introduce el concepto de ensayo clínico de bajo nivel de intervención. Somos clínicos, no somos abogados, ellos sí que manejan este lenguaje. En los profesionales que os dedicáis a esto a tiempo completo, habláis de ensayo clínico, de estudio clínico, todo tiene una serie de matices. Pero la ley habla de un ensayo clínico de bajo nivel de intervención. ¿Qué es? Yo no sabía lo que era y es lo que he hecho toda mi vida cuando he hecho algún estudio, que es probar medicamentos que ya están autorizados para su uso clínico. No tiene nada que ver. Cuando estamos hablando de ensayos clínicos de fármacos que se van a probar, nosotros no vamos a hacer nunca ese tipo de ensayos. Yo no voy a estar en una farmacéutica probando una gonadotropina nasal nueva que se va a crear. Eso yo no lo voy a hacer. Pero sí que voy a utilizar los medicamentos que ya la industria, que la Agencia del Medicamento ha autorizado para su uso. Eso que hacemos a diario, que es lo que yo voy a hacer toda mi vida, supongo, es el ensayo clínico de bajo nivel de intervención, que legalmente tiene una consideración especial, que es que no necesitáis un seguro especial. Por eso os digo que toda la fiesta del mundo, las fallas de Valencia y Río de Janeiro, porque no necesitáis un seguro especial. Porque no olvidéis que si en un ensayo clínico del que sea hay un efecto adverso, hay un problema, una muerte, que antes has dicho no tiene por qué haberlas, podemos tener un problema. Así que sabed que no necesitáis un seguro, porque imaginaos un seguro de responsabilidad civil para un ensayo clínico cuando se tiene que desarrollar un nuevo fármaco. Lo que debe costar eso, soy incapaz. Ni FIM Madrid ni probablemente un hospital es capaz de generar eso. La industria sí. Entonces, no requieren seguro, más allá del seguro de responsabilidad civil que todos tenemos los centros y los profesionales que trabajamos en los centros. Eso es muy importante. Además, hay un documento de instrucciones. La Agencia del Medicamento ha publicado un documento que la última versión es del 21 de noviembre de este año, o sea, hace un mes, 11 días. Donde se regula como todos los pasos que tenéis que seguir para registrar un ensayo clínico, en mi caso, lo que os propongo, de bajo nivel de intervención. He consultado para esta charla a diversos profesionales, luego saldrá otro profesional. Este es Fernando Avellán, que es el abogado de la Sociedad Española de Fertilidad. Y claro, yo me lancé a hacer la charla en plan, oye, que el Clinical Trials americano es que no cobra. Entonces, vamos a registrarlo todo ahí. Pero Fernando me ha contado que si nosotros hacemos bien las cosas, por supuesto, un ensayo clínico de bajo nivel de intervención, pues requiere
dar un consentimiento y explicar y aleatorizar los casos, y esto se hace pues hablando con la señora. Si hubiera un problema derivado de uno de esos ensayos clínicos, podemos tener un problema legal. Y la señora nos va a, podría ser, demandar. Voy a tocar madera. Entonces, ojo con ir directamente a publicar en las fuentes de las revistas americanas, etcétera, porque estamos aquí, en España, donde hay un organismo que se llama la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que es donde tenemos que recurrir. Y para un ensayo con un medicamento, pues hay que pedir permiso, habría que pedir un permiso a un comité de ética y a la Agencia del Medicamento. Y esto es la tabla de tasas. Yo lo que quería era contaros que esto es gratis. Pues no. Son 112,30. O sea, la charla es registrar un ensayo clínico en España, son 112 euros. Porque no es un ensayo de un medicamento que se está probando, es un medicamento que ya tiene un uso autorizado y lo que hay que hacer es ponerlo en un contexto con unas pacientes y probarlo en ellas. 112,30. Aparte de hablar con la Agencia del Medicamento, hay que hablar con el Comité de Ética. Y los que trabajamos en ámbitos privados no tenemos un Comité de Ética de Investigación en nuestros centros, tenemos que recurrir al listado que nos da el Ministerio. Podemos recurrir a lo mejor a un hospital porque tenemos algún amigo, pero no sé si van a estar muy receptivos en recibir estudios con todo lo que llevan ya. Sonia me acaba de contar antes que tienen trabajo para aburrir. Y uno de los problemas es que tardan en reunirse. Pero podemos recurrir a este listado para hacer la valoración de ese comité de ética, ¿no? Y en uno de ellos trabaja Araceli Jiménez, que es una señora que he conocido desde preparando la charla, que trabaja, ahí lo veis, en el Clínico San Carlos, en el comité de ética de allí. Yo le mandé un email a las 2 de la mañana y al día siguiente me había contestado. Me dio un teléfono, la llamé y me contó. Es decir, tardarán en reunirse, etcétera, pero también para los profesionales que trabajamos de fuera los tenéis disponibles. Y esos listados que aparecen, porque cuando entras en la página del Ministerio no lo captas, ¿no? Dices, aquí está lleno de cuadrados. No son muy friendly las páginas del Ministerio, ¿no? Entonces es como que te entra y dices, ¿qué hago aquí? A ver si doy mal el clic y me hacen una inspección. Entonces Araceli me atendió, estupenda, y me dijo, no es la ley de Pareto, pero casi, ¿no? 800, la ley de Pareto es 80-20, esta es 800-0. Me dijo, si tú haces un ensayo clínico auspiciado por alguien, te voy a cobrar 800 euros. Si tú haces un ensayo clínico de bajo nivel de intervención, repito, muy importante el término legal, ¿os acordáis el término de protocolo, que ya lo hemos, sabéis que ya no se usa el término protocolo? Porque protocolo legalmente es un obligado cumplimiento. Guía de práctica clínica ya es otra cosa. Entonces todos usamos guías de práctica clínica, no vaya a ser que nos equivoquemos y como no hemos usado el protocolo nos casquen. Entonces ella me dijo que lo valoran y si eres un pobrecito que está mandando el estudio y que lo que quieres es hacer algo, pues te van a cobrar 0 euros. Pero si te avala alguien detrás, 800. Con lo cual, la tesis de mi charla de cómo registrar un estudio gratis, pues depende de cada caso. Eso es la parte legal, que es la parte que me interesa, porque si hacemos una intervención sobre sujetos, que tengamos bien atadas las espaldas, ¿vale? Cubiertas las espaldas. Cuando yo preparé la charla, yo lo que quería era esto, era deciros, ¿cómo podéis publicar en el New England, en el JAMA, la P? Por cierto, el enlace que ha dado antes del señor de estadística del YouTube es stat.com/P. Y luego ya viene lo demás, digo, joder, la P aparece por todas partes, ¿no? Entonces, supongo que lo que os pensabais que iba a hablar de la charla era más cómo publicar en esas revistas de impacto, donde todo el mundo queda muy bien, yo lo veo a diario, que llegas aquí, sacas y mira, estamos llevando a cabo un ensayo clínico y pones el Clinical Trials y pones el número S y quedas como Dios. Bueno, recordaos que hay que tener cierta ética, y no digo que no la tenga, por supuesto, sino que hay que antes hacer un estudio y estar bien atadita la cosa legal en España, ¿vale? ¿Cómo publicarlo en esas bases tan importantes del mundo, etcétera? Pues todas las revistas científicas se rigen por este organismo, que es el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, que siempre dice lo que decía ya ¿cómo se dice? El Código de Helsinki, ¿cómo es? El Código Ético de Helsinki, el acuerdo de Helsinki era, o la normativa de Helsinki, la Declaración de Helsinki, donde
todo registro tiene que estar, todo ensayo clínico tiene que estar registrado en un registro, ¿no? Entonces, este comité sobre todo habla de que la base de datos más importante, donde todo el mundo prácticamente registra los ensayos que está haciendo, pues es el clinicaltrials.gov, pero es verdad que ahí en ese documento de la norma que tiene el Comité Internacional de Revistas Médicas se habla también del registro europeo, que voy a hablar un poquitito ahora, y de otros registros. No solo existe en el mundo el Clinical Trials, ¿vale? Es verdad que el Clinical Trials yo pensaba que costaba, pero no cuesta un duro. También me lo dijeron a las tantas de la mañana el del de aquí. No cuesta nada. Pero, ¿veis? Esto ya es el final del proceso. Antes tenemos que haber hecho un comité y la Agencia Española del Medicamento que sepa lo que estamos haciendo en nuestros centros. También un registro válido es el EUDR-ACT, que es el registro de ensayos clínicos de la EMA, donde tú trabajas o eres asesora, que la EMA ya sabéis que es nuestra FDA, es la European Medicines Agency, que es la Agencia Europea del Medicamento, que está por encima de la Agencia Española del Medicamento. Me han dicho desde el Comité de Ética del Clínico que un registro clínico, un ensayo clínico que tú registres en la Agencia Española de Medicamento, con el Spanish Clinical Trials, tiene que aparecer aquí, con lo cual tampoco te puedes volver loco, ya tienes un número de registro y no tienes que ir a otros sitios. Pero no son incompatibles. Tú puedes registrar el ensayo en España y luego en el Clinical Trials, donde hay un montón de registros, ¿vale? Y eso era lo que os quería contar. Ya está, nada más. Y cambiar la charla por el título de Todos podemos hacer un estudio clínico de bajo nivel de intervención. Muchas gracias.